Muy buenas a todos y a todas. Es con muchísimo gusto que me dirijo ante todos ustedes el día de hoy para darte mi opinión sincera y honesta sobre el nuevo disco de la banda de thrash metal francesa, Corrosive Elements. Corrosive Elements lanzó el día viernes 29 de noviembre del 2024, el que vendría siendo el segundo disco en su discografía, el cual lleva por nombre Cutting the Serpent's Head. Cutting the Serpent's Head consta de 10 canciones y tiene una duración de 42 minutos y 46 segundos. Para mí, Corrosive Elements es una banda intrigante debido a que es una banda la cual toma un sonido le es totalmente ajeno a su contexto y prácticamente se apropia de este y elabora en este mismo. Esta es una banda francesa la cual está haciendo prácticamente thrash metal americano estadounidense de finales de los 80, principios de los 90. La forma en la que este disco está trabajado se siente increíblemente old school. Ciertamente con una producción muchísimo más clara y nítida, que le tengo que dar ese acierto a este disco. Tiene una producción muy buena, perfectamente audible en todos los sentidos. Pero lo que te presenta Corrosive Elements con Cutting the Serpent's Head es prácticamente un thrash metal que está homenajeando a muchísimas de las grandes bandas de la época. Slayer, que tu Exodus, que tu Sepultura en sus primeros años. Inclusive diría que en ciertos momentos podría rememorar un poco a los primeros discos de Napalm Death. Es una banda en la cual se siente como un homenaje absoluto a estas bandas de esa época y a ese sonido en sí mismo. Lo que te presenta la banda es un thrash metal combinado con un death metal en ciertos momentos, porque el disco sí tiene ciertos feelings death en ciertas secciones y porciones, pero es prácticamente un thrash metal totalmente old school que está en un constante estado de tupa tupa tu papá. Lo que me resulta curioso de esta banda es que me escuché su primer disco, no me acuerdo del nombre en este momento, pero salió en el 2015. Y me resulta curioso cómo la banda hizo una regresión con respecto a su sonido y también a sus letras. Porque este disco en el aspecto letrístico es súper general, súper predecible. Así de, abajo el gobierno, pinche gobierno. Todo ese tipo de temas característicos del thrash metal. Que tu rebeldía, que tu antisistema, ese tipo de cuestiones que ya estamos súper acostumbrados. Pero el primer disco me resulta fascinante cómo mezcla también ese tipo de temas que son muy prominentes, pero les agrega y los adereza con un poco de mitología y fantasía. Por ejemplo, hay ciertas canciones del primer disco que hacen algunas referencias a la mitología de Lovecraft. De hecho, inclusive en la portada de ese primer disco puedes ver que hay un tipo como de monstruo muy, muy cutulesco. Mientras que en este primer disco regresionan con respecto a las ideas letrísticas y se vuelve algo muchísimo más predecible, genérico, que no me gusta utilizar esta palabra, pero monótono. Creo que uno de los principales problemas de este disco es que trata muy muy duro de homenajear a bandas de la época clásica, que en ciertos momentos te topas con un disco el cual es carente de identidad en muchísimos aspectos. Es un disco que no te presenta absolutamente nada que no hayas escuchado ya en el pasado. El único mérito que le puedo dar es que es un disco el cual, cuando lo escuchas, es capaz de transportarte unos 30 o inclusive 40 años en el pasado musicalmente. Porque como dije, tiene muchísimos ganchos y coros que recuerdan algunas canciones de Exodus clásico. Tienen algunos momentos instrumentales que son muy, que rememoran muchísimo al Slayer clásico también. Es un disco, como dije, que está en un constante estado de movimiento. Es un disco que representa, que yo creo que es un disco el cual recaptura muchísimo de los elementos del thrash clásico y elabora en este. Como dije, es un disco el cual para mí en cierto sentido no tiene identidad y que cae muchísimo en la monotonía. Sí, es divertido, es rápido, es violento, pero carece de factor innovación. Y no solo carece de factor innovación, carece muchísimo de identidad también. Si tuviera que darle una calificación a este disco, le daría 6 serpientes de dos
francesas, 6 de 10. Es un disco el cual yo creo que solo las personas más amantes de este género van a disfrutar encarecidamente. Es un disco que, como dije, recaptura los elementos más grandes del thrash clásico. Pero si tú no eres un fan acérrimo de este género, no solo te va a aburrir este disco, sino que lo vas a odiar. Eso ha sido todo por el comentario del día de hoy. Gracias.